Bienvenidos a este su programa Biblia y Comunidad, un espacio del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano para estudiar la Sagrada Escritura. Hoy, como todos los jueves, continuamos con el estudio del libro de los Números. Veníamos haciendo un recorrido muy interesante desde la perspectiva de este pueblo que sale de la esclavitud y va en búsqueda de esa tierra prometida. Se preparó, tuvo todo el tiempo también para poderse organizar de acuerdo a esos designios que Dios le ha dado, pero en el camino han encontrado bastantes dificultades. En el programa pasado se abordó el capítulo 18 del libro de los Números y hoy vamos a hacer una pequeña conexión con este capítulo 18 para poder entrar y ahondar el capítulo 19, que nos va a hablar justamente de estas impurezas delante del Señor. Entonces, para continuar con este estudio del libro de los Números nos está acompañando hoy Milton Martínez. Milton, bienvenido, qué alegría oírte, verte y estar contigo aquí en este estudio aprendiendo muchísimo. Hola Ivonne, qué gusto volvernos a encontrar después de un receso de mi parte, pero no del programa. Sí, porque te fuiste a Tierra Santa y no nos llevaste. No quisieron ir, la invitación estaba abierta. No, que además porque interactuamos con los distintos profesores para estar alimentando con la palabra a nuestros oyentes desde diferentes perspectivas y desde diferentes experiencias académicas también. Entonces, bueno, ahora retomamos de mi parte la continuidad del estudio del libro de Números. Muy bien, Milton, cuéntanos cómo vamos a seguir trabajando este texto para a ver si por fin de este año finalizamos este libro. Bueno, y nos quedamos con muchas riquezas de esta experiencia también de Israel en medio digamos, de esta gran travesía, de esta nueva manera de llegar a la tierra prometida, pero también que nos deja muchísimas enseñanzas para la vida hoy. Exactamente, eso es muy cierto y no hay nada más hermoso que poder recorrer allí esos lugares que fueron el escenario de los relatos bíblicos y que nos ayudan a comprender mucho mejor el texto. Bueno, hasta la semana pasada se venía trabajando el capítulo 18 que no se concluyó. Se estaba trabajando ese capítulo sobre el sostenimiento a los sacerdotes, a los levitas, el diezmo que se les dejaba a ellos. Y habíamos cortado en el versículo 24 y de donde viene, a partir de allí que viene específicamente cómo los sacerdotes también debían dar el diezmo de los diezmos. Y bueno, ya se abordó el tema propiamente de los diezmos, pero sí quisiera sencillamente, dentro de esa pequeña sección que quedó pendiente del libro de Números, que básicamente nos habla de la responsabilidad que los levitas tienen para también dar el diezmo de los diezmos, la manera como cierra el texto, como cierra ese capítulo, cuando advierte a los levitas que deben dar el diezmo, va a asumir ahora una expresión que va a ser la expresión dominante en el capítulo 19 y le dice a los levitas que deben llevar el diezmo para que no contaminen las cosas santas de los hijos de Israel y por ende no mueran. Esa expresión: no contaminarán las cosas santas del pueblo del Señor, no profanarán las cosas consagradas que son para los israelitas. Entonces nos va a introducir el capítulo 19 con ese concepto de la contaminación, del verbo hebreo tamá, que es un verbo que tiene una implicación de llegar a ser impuro, de llegar a ser inmundo, de llegar a estar contaminado, una implicación muy importante que va a ser lo que domina el capítulo 19. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy justamente como de estas impurezas y cómo estas impurezas me imagino que también tienen unas consecuencias específicas dentro de la comunidad y dentro del pueblo. Sí, aunque el texto nos va a tratar una impureza, una consecuencia fundamental, directa. No en este texto nos va a hablar de otras consecuencias, pero en varios momentos en los relatos del Pentateuco, especialmente por ejemplo en Levítico, una expresión que aparece constantemente en capítulo 18 es que por causa del mal comportamiento de los pueblos que habitaron Canaán antes de que el pueblo de Israel llegara,
por causa de esas impurezas fue que fueron destruidos. Esos pueblos desaparecieron por causa de una cantidad de impurezas que van a ser citadas allí en el libro de Levítico. En este caso en Números, aunque no entra a citar eso, puntualmente lo que cita Levítico, sí claramente nosotros podríamos hacer una asociación, pero vamos a concentrarnos en lo que nos dice el texto y efectivamente nos va a hablar de una consecuencia muy particular que va a ocurrir allí. Que no la vamos a anticipar todavía para no perder la emoción y el encanto del programa con nuestros oyentes. Ahí la llama. La llama viva, muy bien. ¿Cómo empezamos este capítulo 19? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos el capítulo? Bien, vamos a comenzar con un tema que es muy interesante y de hecho ha tomado un valor muy actual. Es un tema más de curiosidad que quiero tocarlo, pero está ahí en el capítulo 19 y es el tema de la vaca alazana o la vaca roja. Suena como por ahí a una ronda infantil. La vaca roja o la vaca alazana, que es mencionado en el versículo 2 del capítulo. Bueno, comienzo simplemente por esa parte de curiosidad de hoy en día, porque la vaca roja que es mencionada acá en este texto es una vaca que desapareció, es una especie de vaca que desapareció del ganado, pues no solamente en Israel, sino que no hay en el mundo esa especie de ganado. Curiosamente, en los últimos años, los judíos, un grupo especial de judíos que está muy empeñado en la reconstrucción del tercer templo, que vienen recogiendo dinero por mucho tiempo y aseguran ya hay un museo en Jerusalén, en la ciudad vieja, hay un museo del templo, del tercer templo, que es muy interesante poder estar allí y ver todo lo que hay con relación a la construcción del tercer templo. Y para los judíos, para ese grupo de judíos en particular, no es posible pensar en un tercer templo si esa vaca no existe. Porque aquí en el relato de Números relaciona el santuario y además viene la orden que de manera perpetua se hará un rito especial con esa vaca roja. Entonces la noticia interesante es que, no sé, con todas esas ayudas que hoy tenemos de la ciencia y el ADN y de tal que se encuentra en la sangre, no sé qué, han revivido la raza. Y hay hoy en día unas crías ya de esa especie, de la vaca roja que se menciona aquí en el texto. Claro, esto le va a dar mucho entusiasmo a este grupo de judíos con relación a su propósito de la reconstrucción del tercer templo. Pero bueno, ese es un dato, simplemente curiosidad. Un dato curioso, pero que de todas formas creo que también le da mucha significación al relato que vamos a encontrar en el libro de los Números. Claro, alimenta muchísimo y es muy interesante allí. Pero si nos atenemos a lo que nos plantea el relato, empezamos por allí porque el relato comienza allí. Es una ordenanza que Dios hace con respecto a un rito que hay que hacer particularmente con una vaca roja. Una vaca que debía ser sacrificada en holocausto, es decir, debía ser quemada, incinerada completamente hasta quedar totalmente en cenizas. Esta vaca, de manera interesante, porque es diferente a muchos de los otros sacrificios que van a aparecer relatados en los códigos de la alianza, y es que esta vaca se debía quemar. Yo creo que aplicaría mucho al concepto que hoy tenemos de cremación, de cuando una persona muere, que es cremada. Sí. Dice aquí, la vaca era totalmente incinerada sin extraerle absolutamente nada. Incluso es tan curioso que lo menciona el texto, que incluso se debía ser incinerada con todo, su carne, su sangre y su estiércol. Todo, completamente la vaca era incinerada hasta quedar totalmente hecha polvo, y ese polvo formaría parte de un rito junto con agua purificada, que el polvo y el agua serían los elementos utilizados para la purificación del pueblo, de la gente, del santuario y demás. Entonces comienza el texto, el relato de capítulo 19 es hablándonos del rito de la
incineración de la vaca, que los sacerdotes tomarían parte de su sangre solamente para untársela en su dedo y purificar el santuario. El pueblo hebreo estaba en este momento todavía atravesando el desierto, y vamos a recordar que el santuario es móvil, es transitorio, es temporal. Tienen la tienda, la famosa, el tabernáculo. Es un santuario caminante. Caminante. Que en alguna ocasión, cuando tocamos ese tema, hablábamos del Dios que camina con el pueblo, ¿no? Esa presencia de Dios que camina con el pueblo que va caminando, efectivamente. Y allí el pueblo debía estar construyendo o armando el santuario donde quiera que se establecían por tiempos cortos, por algunos meses, y volvían y levantaban el santuario y seguían. Pero la orden es que el rito se continuaría aun cuando ya el tabernáculo estuviera en un lugar fijo, permanente, como va a ocurrir en el caso del templo una vez que el pueblo llega a la tierra prometida, a Canaán, y se establecen y hay la construcción del templo. Allí va a continuar ese rito permanentemente. Entonces es un rito que tiene una cantidad de detalles interesantes, pero que sencillamente concentrémonos en dejar claro que se trataba de quemar esta vaca hasta llevarla a su máximo, a su mínima expresión, polvito, y junto con el agua purificada serían utilizados para la purificación de lo que viene más adelante en el relato, que es en el que no quiero que nos detengamos más exactamente, con los casos de contaminación dentro del pueblo. Yo quiero hacerte una pregunta de pronto frente a este animal, digamos, que se utiliza en este ritual de purificación, y es un poco no sé, como las características. Así, por ejemplo, cuando se hacían todos los rituales de purificación o todos los más bien de expiación con los animales que describía el texto, ¿cierto? En los primeros libros en los primeros relatos, por ejemplo, de Levítico o de aquí también de Números, cómo son las características de esos animales. En este texto encontramos las características del animal, lo que debe ser macho, cabrío, bueno, o sea, las características propias del animal, o solamente habla de esa raza específica. Sí, de manera interesante, en este caso, no habla de que sea macho o de que sea hembra. En este caso nos cita que sería la vaca roja, pero la parte importante de lo que tú estás preguntando, que cita el texto, es que sería perfecta. O sea, igual, sin ningún tipo de defecto. Totalmente. Sin defecto significa, en el momento de irla a sacrificar, por ejemplo, no podía ser una vaca que se hubiera accidentado. Es decir, sin defecto ni genético ni accidental. Es decir, no estamos hablando de una vaca que nació con algún problema de ninguna clase, y una vaca que tampoco haya tenido accidentes durante su vida. Y esa expresión justamente que es fundamental hacer énfasis, porque si la vaca iba a ser pulverizada y ese polvo sería el rito de purificación, por lo tanto no podía ser un animal con defecto alguno, ni de nacimiento ni accidental. Y ese es el énfasis fundamental. No disfraza con nada más, no adorna, o más bien no desvía el mensaje nada más, sino la importancia de su perfección. Una vaca sin defecto. O sea, que cumpliera, digamos que cumpla con ese estándar también para poder purificar al pueblo y al santuario, porque pues tú nos decías hace un momento que se utilizaba para esto, ¿no? Sí, ahora, hay una cosa que es muy interesante mirar, Ivonne, porque generalmente se presenta una confusión muy grande entre el símbolo y el propósito. Sí. Y aquí es donde entramos a un punto que es muy importante, porque todo el ritual hebreo está cargado de simbolismos. Se representaba todo de alguna manera. Aparecen, mira tú, que las mismas tablas de la alianza fueron unas tablas, unas piedras. El arca del pacto de la alianza era un objeto.
todo se simbolizaba o se representaba con objetos físicos. Y esto pues tristemente desde principios en el pueblo hebreo les llevó a confundir el propósito de los ritos que Dios planteaba con el sentido mismo de los objetos. No, por ejemplo, el arca. El arca representaba la presencia de Dios, pero el arca no es Dios. Nunca, jamás. En el arca, al interior del arca, estaban una muestra del maná, estaba la vara de Aarón, estaban los mandamientos, pero no significa que porque habían esos objetos dentro del arca, el arca tenía unos poderes especiales. O sea, no era mágica. No era mágica. Pero muy temprano, desde el mismo pueblo, empezó a crearse esa confusión y empezaron a asociar una cosa con la otra. Y es interesante porque los mismos relatos bíblicos nos van a mostrar que en muchas ocasiones, a raíz de eso justamente fue que Dios permitió que muchas de las cosas, de los objetos que habían sido utilizados para bendición, se excluyeran, no fueran más, se desaparecieran, porque el pueblo terminó poniendo más sus ojos en los objetos que en el propósito que había, en los símbolos que había. Mire, incluso hasta con las cosas más sagradas, como la circuncisión. La circuncisión es un acto simbólico muy puntual, pero la misma circuncisión en el Nuevo Testamento ya se le va a dar palo tremendamente. ¿Por qué razón? No porque la circuncisión en sí sea mala, sino porque la gente empezó a entender que se es hijo de Dios porque se cumplen dos condiciones: es circuncidado y guarda el sábado. Y para el pueblo hebreo eso fue lo que se volvió ser judío. Y olvidando realmente el verdadero sentido de la fe judía y de la fe hebrea y de los mandamientos del Señor. Y podemos decir que eso es una característica de toda la humanidad en todos los tiempos, ¿no? Porque también ahorita muchas cosas de pronto de los ritos que nosotros celebramos también lo asumimos como de manera muy mágica, ¿no? Perdemos el sentido, no sé, bautizamos al niño para que no se lo va a llevar el diablo, pero como que no le vemos el profundo sentido que tiene el bautismo de volverlo perteneciente a la iglesia, de hacerlo, digamos, ya con más fuerza hijo de Dios, y que eso tiene que vivirse y tiene una consecuencia también para la vida del creyente, ¿no? Y a veces dejamos el ritualismo o dejamos en simbolismo la experiencia de la fe, y creo que esto es una situación también muy humana. Sí, es una tendencia que tenemos, pero no significa que porque es una tendencia humana es legítima. Es decir, una de las cosas fundamentales en la vida cristiana es madurar en la fe, no quedarse uno en los primeros rudimentos de la fe, como decía Pablo. En ese sentido, hay muchas cosas en nuestra práctica de fe que, digamos, son legítimas y son aceptables en un proceso de fe, de formación de la fe, pero hay cosas que tenemos que ir superando. La fe no es que cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que en el mensaje a las iglesias, que habla del primer amor, que muchos lo confunden ese primer amor con quedarse con los primeros rudimentos de la fe. Uh-huh. El primer amor es esa pasión por el Señor, la pasión que nunca debe faltar. Es vivir esa pasión como si fuera la primera vez, pero no quedarse en los rudimentos de la fe. Ok, o sea, trascender realmente el ejercicio de la fe. Una fe que madura. Una fe que madura, exactamente. Y un cristiano que madura en su fe. Y un cristiano que crece y que le encuentra el sentido también a todos los aspectos que se celebran y cómo se celebran dentro de la vida de la fe, que creo que es un mensaje clave también dentro de esta experiencia de estudio en este texto, porque creo que nos ha dejado muchas enseñanzas el libro de los Números, y es también empezar a entender, como tú decías ahorita, todos esos símbolos que a veces uno los lee desconociendo pues como todo el sentido, ¿cierto?, del que tú nos hablabas ahorita, y nos quedamos también nosotros a veces en una lectura muy superficial del texto bíblico, y te agradecemos mucho por esta enseñanza y por esta profundización del texto que tenemos. Milton, 4 minutos para que nos motives aquí mientras vamos ahorita a una pausa a seguir profundizando y ahondando este capítulo 19 del libro de los Números. Bien, el rito de la vaca roja es un rito para purificación. Y entonces aquí viene un tema muy interesante, y es, ¿y qué es lo que está haciendo impuro al pueblo? ¿Qué es lo que lo hace impuro? En Números 19, porque no vamos a pensar que Números 19 nos da un listado de todas las impurezas, no.
¿Qué específicamente en ese momento específico del pueblo? En este momento específico, ¿qué quiere tratar? Entonces hay una serie de empresas muy interesantes que nos llevan a unas cuestiones valiosas dentro de la comprensión de la fe hebrea. ¿Podemos anunciar algunas o todavía las dejamos así? Bueno, anunciémosla diciendo algo fundamental, y es que la palabra impureza, o como algunas versiones de la Biblia lo van a traducir como inmundo, nos hace llevar a pensar que es que esto es un asunto satánico del demonio, que es un asunto pues que, mejor dicho, si esa persona se muere ahorita se va a ir para el infierno porque es un inmundo contaminado y lo demás. Pero es muy interesante porque el texto nos está hablando de impurezas que tienen que ver con asuntos sencillamente de la pulcritud, de la limpieza, del decoro. Y podríamos incluso hablar de cuestiones meramente, se me escapó la palabra, que tienen que ver con el aseo y del cuidado del cuidado personal, podemos decirlo. Del cuidado personal. O sea que también nos llama la atención sobre este tipo de cosas y pues también lo que hemos visto, ¿no? Digamos, todo, por ejemplo, los diversos flujos que pueden tener tanto hombres como mujeres, o sea, todo este tipo de situaciones que ya hemos estudiado con anterioridad y que vemos que hacen la higiene. La higiene, asuntos de orden higiénico. Pero mira que de todas formas son cosas que a veces nosotros no consideramos importantes porque ya hoy, digamos, son normales, ¿cierto? Es normal poder hablar como de ciertos temas hoy, pero en estas culturas creo que era todavía un poquito complejo poder entender frente a las dinámicas ambientales, a las dinámicas también de recursos para poder mantener una higiene realmente buena. En esa época pues eran muy complejas, porque no era fácil andar en el desierto sin agua y sin medicinas y tener que estar limpio. Sin refrigeración. Bueno, con esta motivación que nos deja aquí Milton sobre el tema de la higiene y este tema también de las impurezas que nos va a profundizar en la segunda parte del programa, los invito a que no se vayan y ya regresamos. Muy bien, y de regreso a su programa Biblia y Comunidad, estamos iniciando este estudio del capítulo 19 del libro de los Números, presentándonos una conexión bastante interesante que tiene o que viene del capítulo 18, donde se hablaba un poco de las obligaciones con los levitas y también esas obligaciones del pagar el diezmo, ¿cierto? Que tenían que hacer los levitas justamente para poder mantener como el pueblo y todos los instrumentos sagrados del pueblo en pureza, o más bien para que no entrara la impureza en el templo. Es importante también presentar esta dinámica de la impureza en Israel, porque nos hablan de elementos bastante claves y bastante sencillos que nos pueden ayudar a entender que la impureza es vista también como una forma de muerte ante Dios y cómo el pueblo mismo puede desaparecer si se mantiene impuro. E inicia más bien el capítulo 19 con un rito de purificación que se hace a través de un animal que es una vaca roja, una vaca alazana, donde esta vaca tiene que ser perfecta, o sea, no tiene que tener defecto alguno y debe ser incinerada sin extraerle absolutamente ninguna de sus partes, ninguna de sus cosas, hasta que se haga polvo, y con el agua también purificada se utiliza para la purificación del pueblo y del santuario. Milton nos hacía reflexionar y nos ahondaba también un poco dentro de la experiencia misma de los símbolos en Israel
y en esta cultura hebrea que son tan importantes, pero que a veces este propósito del símbolo o este sentido que tiene el símbolo se confundía con los elementos propiamente externos del símbolo, ¿cierto? O con los objetos simbólicos que allí estaban, y cómo el pueblo pues esto también lo llevaba a perder la esencia y su experiencia propia de fe. Y finalizábamos la primera parte con una pregunta que nos planteaba Milton, y era cuáles eran esas impurezas que estaban viviendo en este momento el pueblo de Israel, y nos antecedía un poco el hecho de que se trataba sobre la higiene, recordando pues también que era una situación compleja estar perfectamente limpios en medio del desierto, sin agua, sin refrigeración y con unas condiciones también complejas a nivel de médicas y de pronto también de medicinas que no se podían encontrar tan fácilmente. Milton, yo no sé si se me quedó algo por ahí. No, ya continúa, sigue, por favor. No, tú eres el experto aquí, tú nos vas a ayudar a entender estas impurezas, más bien, impurezas de higiene que nos habla el libro de Números. Bien, llegamos a una parte que en lo que es el derecho actual hablaríamos de lo que es el iusnaturalismo y el iuspositivismo, la ley positiva, la ley negativa. Este es un caso de leyes que estarían dentro del conjunto del iuspositivismo, es decir, no son leyes naturales, es decir, no por naturaleza el hombre va a entender lo que se está planteando aquí, y no por naturaleza el hombre va a actuar conforme a lo que el texto habla. Entonces son unas leyes que es necesario plantearlas para cuando se presenten los casos que se están planteando aquí, que también es lo que llamaríamos la casuística. Y cuando se presente este caso o este caso o este caso, entonces el pueblo debe actuar de esta manera. Es lo que se nos va a plantear aquí en el texto. Y básicamente nos va a hablar de un tipo de impureza. Y aquí voy a aclarar que un tipo de impureza porque, como lo dijimos antes del receso, en el texto vamos a encontrar, en el Pentateuco y en la experiencia sinaítica, vamos a encontrar una gran cantidad de impurezas. Tú misma lo mencionabas, las impurezas de cuestiones personales de la mujer cuando está en su periodo menstrual, impurezas en el hombre cuando tiene flujo, impurezas por diferentes situaciones de temas de comida, etcétera, etcétera. Muchas razones. Aquí en Números 19 se va a referir específicamente a un tipo de impureza, y es el contacto con los muertos. Y el contacto con los muertos hablamos de personas muertas, porque en otros momentos se nos va a hablar de animales muertos. El mortecino se va a citar en otros casos, aquí no. Aquí específicamente tiene que ver con el contacto de personas muertas. Y entonces, dentro de esa casuística que se maneja aquí, se van a hablar de 3 momentos o 3 casos donde puede haber contacto con una persona muerta. Un primer caso lo va a desarrollar hasta el versículo 10, empieza básicamente en el versículo 7, 8, comienza, y hasta el versículo 10 nos va a hablar de un primer caso, y es de el hombre que tiene contacto con una persona que muere. En la primera momento, como lo presenta aquí el texto, nos deja ver o nos hace pensar en una persona que muere de pronto accidentalmente. ¿Qué tipo de accidentes pasaban en esa época? Pues no los atropellaba un carro ni los cogía un alto voltaje de la luz, pero una persona podía fácilmente caer en una zanja. Una persona en un proceso de estar trabajando en el campo podía caerle objetos, básicamente un árbol, por ejemplo, que estuviera cortando. Había casos donde las personas, no en este momento del éxodo, de la salida, pero en el momento ya del establecimiento en las ciudades, porque acuérdense que este era un mandamiento perpetuo, hay una ley por ahí que ordena que a las casas, que eran normalmente de un piso máximo de 2, había que construirles un pretil. Un pretil era una baranda que se hacía en la terraza porque las casas eran de techos planos y entonces la gente podía subir allá, y dice que había que ponerle un pretil para que no hubiera accidentes, que la gente se cayera allá. Bueno, hay muchos accidentes que pueden pasar. Por ejemplo, también hay personas que eran corneadas por un animal fiero o mordidos por un animal fiero, un oso, un león, etcétera.
Entonces, este tipo de accidentes llevaban a una persona a perder la vida. Quien tenga contacto con esa persona muerta estará impuro. Quien tenga contacto, quien lo toque de alguna manera. El segundo caso que nos va a narrar desde el versículo 11 y hasta el versículo 13 es el caso de alguna persona que muere dentro de su tienda. Es decir, está hablando de las personas que puedan estar, digamos, tener un ataque, morir naturalmente, por muerte natural. ¿Sí? Es el segundo caso. Y el tercer caso, bueno, en realidad es al contrario. Este caso que acabo de mencionar es el tercero. El segundo caso es cuando alguien muere en la guerra. ¿Sí? El caso de la guerra. Entonces, uno, por muerte accidental o muerte a veces natural, pero en la calle, fuera, en el campo, o por la muerte natural dentro de una tienda de habitación, o el caso de una persona que muere en la guerra. Son los tres casos que presenta el texto. Por supuesto que en cualquiera de los casos era necesario atender el cadáver. Hay que recogerlo, hay que darse los ritos correspondientes, hay que llevarlo al lugar que correspondía, etcétera, etcétera. Pero lo que va a advertir el texto es que la persona que entre en contacto con los muertos va a quedar en un grado de impureza. Como dije anteriormente, en algunas versiones de la Biblia traducido como va a quedar inmunda. Y entonces esa expresión de inmundicia de pronto nos alarma y dice, uy, pero tremendo esto. Claro, lo que está diciendo es algo muy, aunque estamos dentro del campo de la ley del justnaturalismo, del justpositivismo, las leyes que se crean, entra cierto concepto de natural. Quien tiene contacto con los muertos está de alguna manera en condiciones de impureza, de contaminación. Y cuando habla de ser descontaminado, de ser purificado, habla, lavará su cuerpo y lavará sus vestidos. Entonces, combinando los tres casos que nos plantea con lo que la persona tiene que limpiar, deja claramente entender que aquí estamos hablando de leyes higiénicas. Entonces tú ya lo decías muy bien anteriormente, tiempos con los climas que se podían manejar allá, pues en Israel y en esa zona hay estaciones, pero digamos que es un clima mayormente caliente. Ahora que acabamos de llegar, estábamos ya se acabó el verano y ya estábamos soportando temperaturas de 40 y 42 grados y ya no estábamos en verano. Ni te cuento lo que pasó en verano. Entonces esto estaba ocurriendo a lo largo del año, temperaturas muy altas. Entonces imagínate tú la condición de cadáveres, la descomposición de un cadáver en esos climas, sin temas de refrigeración, sin tema de formol como lo usamos hoy, póngale formol metalmente esto. ¿Sí? Claro, sí, no hay esa, digamos, no hay esa posibilidad, no había más bien esa posibilidad de tener un cadáver en óptimas condiciones para evitar una descomposición y obviamente pues todo lo que esto genera, ¿no? Todas las enfermedades que se pueden presentar, todas las las consecuencias que puede haber de ello y obviamente pensaba yo, no me acuerdo de las películas que nos muestran el pueblo caminando por el desierto y como que todos van juiciosos caminando a un mismo paso y a ninguno le pasa nada, ¿no? En la película, pero me imagino ya en la vida real pensando estas situaciones, no sé, en cualquier momento un accidente y el hecho de cuántos muertos hubiesen podido tener en este trasegar por el desierto. O sea, me parece que no debería ser uno o dos, probablemente pueden ser varios, por diferentes razones, ¿no? Sí, por muchas razones se van a presentar las situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una ley que lo que está protegiendo es la higiene. Pero entonces viene la parte que es lo más importante, porque aquí viene un punto que tenemos que resaltar y aunque el texto no nos lo va a mostrar de manera explícita este capítulo 19, claramente cuando ya uno conoce ese antecedente lo puede ver palpable a lo largo de todo el texto. Y es que
la revelación sinaítica, el acontecimiento sinaítico, es decir, la revelación de todas esas leyes que vinieron, que a veces nosotros sencillamente lo reducimos a los 10 mandamientos, pero es siempre necesario estar recordando que no son solamente 10 mandamientos, los 10 son una síntesis de todo, pero esto es mucho más grande. Todo el sentido de toda la ley es fundamentalmente un sentido comunitario, es comunidad, es construir comunidad, proteger comunidad, trabajar en función de comunidad y ver a cada individuo dentro de una comunidad. Donde, ojo, porque no podemos nosotros confundir por comunidad los paradigmas que tenemos hoy en día, donde a cualquier cosa le ponemos el nombre de comunidad. De comunidad, sí. Todo se llama comunidad hoy en día. No, cuidado con eso. El tema en la perspectiva. De hecho, en la Biblia todavía no aparece la palabra comunidad. Aparece el concepto, pero no la palabra. Comunidad es algo que va mucho más allá, y yo sé que en un momento determinado, cuando vamos en nuestro estudio, vamos a tener la oportunidad de profundizar la idea de comunidad. Por ahora, quedémonos solamente allí. Todos los códigos sinaíticos buscan es favorecer, proteger, construir comunidad. Eso es lo que busca. Por lo tanto, cuando dice que una persona está inmunda o que está impura, contaminada, como lo hemos mencionado, no es porque se esté pensando en la persona directamente, específicamente. Ahora, no es que la persona no importe. La persona importa en función de la comunidad. O sea, digamos que tiene su valor en medio de esa gran... Total. La comunidad es lo que le da valor. Exactamente. Es la comunidad lo que le da valor a la individualidad. No es la individualidad lo que le da valor a la comunidad. No es que esta comunidad vale porque yo estoy acá. Que es el concepto, por ejemplo, que hoy tenemos, ¿no? O sea, esta comunidad sí es importante porque está Milton aquí en esta comunidad, pero esta sí no es tan importante porque está Pepito Pérez solamente allá. Imagínate. Entonces creo que este es un concepto que realmente nos cambia como esa perspectiva también, y que creo que se ha venido reforzando un poco dentro de todo el estudio que hemos hecho de estos primeros libros del Pentateuco, y es justamente como nosotros vemos que esta experiencia de fe no es una experiencia que está individualizada, digámoslo, sino que tiene sentido siempre y cuando se tenga en cuenta el pueblo y la comunidad en medio de ella. Totalmente. Si no, no hay, es una persona la que hace exactamente. Comunidad. Es la comunidad la que hace personas. Eso es fundamental. Entonces, como lo que se busca es proteger la comunidad, el individuo que tuvo contacto con un muerto está impuro. Es decir, es una persona con riesgo de contaminación. Ahora, ya lo hemos dicho, en esa época no habían ni los medicamentos, ni la forma de hacer prueba PCR para ver quién está contaminado o no. Sí. Pero mira que es interesante, porque en verdad esta gran crisis que acabamos de vivir en el mundo entero está muy, muy relacionado con lo que está pasando aquí. ¿En qué sentido? Quien está contaminado está impuro. Aislémoslo de la comunidad para que no ponga en riesgo la comunidad. Listo, usted ya está contaminado. Listo, vamos a ver cómo a cuidarlo. Como parte de la comunidad, sí, o sea, porque no lo podemos, digamos, es excluir. De la comunidad. Cierto que también en capítulos anteriores habíamos visto esto mismo en el libro de los Números, ¿cierto? Claro. ¿Quiénes eran excluidos de la comunidad? Los que estaban impuros. Y también hablaban justamente de estos que habían tocado cadáver. Ahorita creo que vamos a hacer un poquito más de énfasis en ese tipo de cosas. Porque es en función de la comunidad. Ustedes de la comunidad lo vamos a proteger. Pero ahorita nos importa proteger la comunidad, y lo separamos a usted porque nos importa proteger la comunidad. Y entonces será impuro usted, su cuerpo y sus vestidos. Ni siquiera sus vestidos pueden entrar aquí. Me hace acordar de las primeras épocas de la pandemia, que tenían que llegar a la casa y desvestirse en la puerta de la casa y dejar todo ahí. Y dejar todo ahí en cuarentena. En cuarentena ahí, sí, y antes de entrar, y primero que todo vaya a la ducha antes de tener contacto con otra persona. Claro. Sí, es esto lo que se está planteando acá. Son temas de protección de la comunidad. Pero a mí me parece tan hermoso esto, Ivonne, es que es una cosa demasiado rica, porque todo el tiempo el texto nos va a estar mostrando que el no cuidar uno al otro, el no pensar uno en el otro, el no pensar uno en categorías de comunidad, es estar dando la espalda a Dios.
Esto es una cosa demasiado seria, porque nosotros creemos que yo puedo amar a Dios y ser individualista, y ser egoísta, y pensar solo en mí. Esto tiene tanto de ancho como de fondo, que no alcanzamos ni siquiera a calcular el impacto de esta situación. Pero el texto aquí, capítulo 19 de Éxodo, de Números, nos va a hablar del tabernáculo. ¿Qué pasa con el tabernáculo? El tabernáculo lo tocamos también en alguna ocasión que estuvimos trabajando ahí el tema. El tabernáculo es el lugar de convocatoria, lugar donde la comunidad llega. ¿Y a qué llegaba la comunidad? En presencia de Dios, buscando encontrarse con Dios. Es un momento de encuentro con Dios. Y entonces dice que, mire que aquí hay muy interesante, porque dice, quien ha tocado muerto, ya dimos los casos en los que se plantea aquí en Números, está impuro, y si entra al tabernáculo, si entra al santuario, hizo inmundo el santuario, hizo impuro el santuario. Y entonces ahora sí, tú me preguntaste hace rato, ¿qué consecuencias hay? Entonces dice, por lo tanto, por cuanto hizo inmundo el santuario, se ha expulsado de la congregación. Wow. ¿Ah? Mira la importancia del respeto por la comunidad. Y mira que es un elemento, creo que bastante complejo, ¿no? Porque el hecho también, todo el sentido que tiene el tabernáculo, y que el tabernáculo también, el santuario también haya quedado inmundo, pues eso que implica, ¿no? Implica también tener que purificar el santuario para que la comunidad pueda reunirse con Dios. Totalmente. Mira tú la implicación, Ivonne, y es que irrespetar al otro o poner en riesgo la comunidad es hacer impuro el santuario. Uh-huh. Es decir, si yo entro impuro, vamos a tener en cuenta por cuestiones higiénicas o por cuestiones espirituales o lo que tú quieras, y yo entro al lugar del santuario donde yo siento que es la presencia de Dios, pregunto, ¿voy a contaminar yo a Dios? Es decir, Dios se va a contaminar porque yo voy untado de muerto, porque llevo bacterias, porque voy con COVID y entro a la presencia de Dios con COVID, entonces de pronto le pego el COVID a Dios. Muy probablemente no. Probablemente, ¿no? ¿Por qué tanto celo por el santuario? No se está cuidando a Dios, no se está protegiendo a Dios, se está protegiendo a la comunidad. Y lo que nos va a mostrar el texto es que poner en riesgo la comunidad es hacer impura la presencia de Dios. Oiga, una relación aquí que es tremenda, tremenda. Y entonces el tal que hizo eso tiene que ser expulsado de la congregación. Claro. ¿Por qué? Porque la comunidad está por encima de la individualidad. Lo que importa en los códigos sinaíticos es la comunidad. Son códigos en categorías comunitarias. Por lo tanto, como la comunidad es lo que hay que proteger, toda individualidad es sacrificable. Toda individualidad es sacrificable en función de la comunidad. Mira que esto que tú dices ahorita me parece supremamente lindo para el tiempo también que nosotros estamos viviendo, ¿no? Donde le estamos dando una mayor, mayor significado, mayor realce a esas individualidades o a esas, digamos, a esos grupos más pequeños, y estamos perdiendo de vista todo el contexto amplio de lo que es lo comunitario. Y a veces en esa ética de mínimos estamos arrastrando también y dejando de pronto hasta sin identidad y sin sentido a todo un pueblo, a toda una sociedad. Y creo que esto también es un llamado de atención hoy. O sea, cómo nosotros también tenemos que ser no solamente responsables y no solamente luchar por causas de pronto de minorías, sino como también dentro de la identidad que las minorías tienen, se construye una sociedad, y esto también implica pues un valor y una visión muy distinta de cómo tengo yo que interactuar con todos, ¿no? Cuando nosotros vemos las leyes del Pentateuco, y cuando llegamos a textos como Números, que ciertamente, y yo no voy a negar que son textos que a veces se vuelven muy confusos,
La razón principal por la cual estos textos se vuelven confusos es porque queremos interpretar esa literalidad de las leyes ahí. Ay, pero ¿cómo hace una vaca roja? Y si usted mismo acaba de decir que ya no hay vacas rojas, entonces ¿cómo vamos a traer una vaca roja? Y la vamos a pulverizar y la vamos a mezclar con agua para que pues, alguien se purifique. Y si no está la vaca roja, entonces ¿qué vamos a hacer? Y nos pegamos a esa letra tremenda. Entonces lo que tú acabas de decir, Ivonne, por supuesto, la razón de ser de estudiar el texto bíblico y de conocerlo y de penetrar en el texto bíblico es que el texto bíblico nos está hablando todo el tiempo y nos está hablando para nuestras realidades actuales. Milton, yo voy a dejar esto en puntos suspensivos porque me parece supremamente rico lo que tú nos estás diciendo. El tiempo en radio, como siempre, aquí se nos va volando, pero dejemos a nuestros oyentes motivados también para que vuelvan a leer el capítulo 19 del libro de los números y para el próximo programa, cordialmente invitado. ¿Qué tarea nos dejas? Muchas gracias, Ivonne. Les dejo como tarea 2 cosas. 1, leer el texto. Bien. Léanlo completico. Ya hemos dado unas pistas hoy que les permite acercarse, unas pistas para su lectura y demás. Y la otra tarea es la más importante. Piensen en comunidad. Y no piensen cómo el otro no me está integrando a mí a la comunidad. Piense qué debo hacer yo, qué debe hacer cada uno pensar en sí mismo, qué debo hacer yo para construir comunidad. Construir comunidad es construir el reino de Dios. Bueno, con esta tarea desafiante que nos ha dejado hoy Milton, entonces los invitamos a que hagan la lectura del texto y a que nos volvamos a encontrar mañana nuevamente en nuestro horario habitual de 8 a 9 de la noche para este programa Biblia y Comunidad.